El tema que tenemos para esta mañana, hermanos, es este: al que reconocemos como el Señor. A ver, ¿para qué? Para que ustedes me entiendan por qué les estoy diciendo lo que les estoy diciendo. Ese es el tema de hoy, al que reconocemos como el Señor. ¿Cómo no vamos a reconocer a Jesús como el Señor? Después de lo que hace, como nos abraza, como nos consuela, como nos sostiene, como nos dice: no sos huérfano, sos hijo, mi hijo. Amén. Y vamos a hablar hoy sobre eso precisamente. Voy a tratar de estar en el tiempo, en la medida de las posibilidades, no es muy extenso, voy a tratar de ser lo más directo posible. Amén. Señor es un título de supremo respeto. Antes quiero otra vez que veamos esa imagen. Esa imagen tiene dos intenciones. Primero, que usted lo vea como no lo vemos normalmente. Generalmente nosotros tenemos en la mente a este Jesús. Sí, el que murió en la cruz, el que fue clavado, destrozado, desgarrado, desangrado, etc. Pero a veces se nos olvida que ese también es Jesús, en una etapa distinta. Él es Jesús. Él es el Rey. Y un rey tiene un trono. Y este es el Rey Jesucristo en un trono ante el cual nosotros vamos a comparecer. Porque si usted creyó que por gracia usted no va a pararse frente a ese trono, ante la presencia de ese Rey, está equivocado, está equivocada. Todos seremos presentados delante del Señor. Todos seremos juzgados por Él. ¿Ok? Diferencia: la gracia. La gracia es una exoneración. La gracia nos exonera de todo lo que nosotros realmente merecemos. La gracia nos exonera, la gracia nos da algo que no merecemos: salvación y vida eterna. Porque ninguno la merece, hermanos, ninguno. Amén. Entonces ese día que nosotros, ese momento, ese instante donde nosotros tengamos que comparecer ante la presencia, ante el trono de la gracia de Dios, la gracia que portamos va a ser reconocida por el Rey, y entonces dirá: bienvenidos, benditos de mi Padre, pónganse a la derecha. Vos estás recubierto de gracia, la gracia de mi Padre está contigo. Amén. Y los que no, pues abriremos los libros, se revisará y vamos a ver cómo le va. Ese es un chance que yo realmente no quiero jugarme. Porque pueda que sí, pueda que no, ¿verdad? Pero Él es el Rey. Él es el Rey. Acostumbrémonos a darle la dignidad, el respeto y el reconocimiento que un rey merece. Porque si a usted le invitaran a alguna actividad protocolaria donde viene, por ejemplo, el rey Felipe de Borbón, usted no va a llegar a presentarse delante del rey y a arrimarse para darle un beso en la mejilla, ¿verdad que no? O sea, no. Existe un protocolo. Ni va a ir con chancletas, ¿verdad que no? O sea, seguramente usted va a ir a comprarse una pieza de ropa, una mudada completa, lo más tuyú posible, porque no es cualquiera delante de quien usted se va a presentar. Es un rey, es un soberano, hay una majestad en él. ¿Ok? A veces nos presentamos delante del Señor con tanta ligereza, hermanos, con tanta irreverencia, con tanta falta de respeto. A veces somos irrespetuosos con el Rey, y Él es el Rey. No se le olvide que Él es el Rey. Es como cuando uno tiene una relación muy buena con el papá, ¿verdad? Y a veces esa relación buena y esa buena dinámica, esa intimidad, esa cercanía, hace que usemos inclusive el lenguaje hasta coloquial.
¿verdad? O sea, yo cuando hablo con mi hijo, yo le digo mae. Y usted dirá, su pastor dice mae, sí, yo digo mae. Es una expresión de confianza, de cercanía, muy, muy, muy cercana a usted. Yo no la uso como no sé cómo se llama, voy a decirle mae, no, es mi compa, mi cercano, o sea, es importante para mí. Entonces yo a mi hijo, por acortar la distancia, le digo así. Como en 2 o 3 oportunidades, lo he sentido y lo he escuchado decirme mae de vuelta, pero se le sale. No es que él me trata así, se le sale. Porque siente en un momento tanta familiaridad y tanta confianza, y estamos hablando en un ambiente tan cercano, ¿verdad? Que entonces me trata como uno de sus compas. Pero inmediatamente reacciona y se echa para atrás. ¿Por qué? Porque yo sigo siendo su papá. Yo sigo siendo su papá. Entonces él siempre tendrá la imagen papi o pa. Jesús sigue siendo el rey. Jesús es el rey. Él es el rey. Entonces seamos reverentes, respetuosos, cercanos, íntimos, confiados, pero respetuosos. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el Señor, el título Señor. Señor, título de supremo respeto. Nosotros nos hemos acostumbrado en esta sociedad a decir Señor por cualquier cosa. Sí, Señor, no, Señor. Ok. La palabra Señor la usamos con mucha frecuencia, ¿verdad? O el diminutivo don. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué significa don? Pero en realidad, no es cualquier título el título Señor. Es un título que ostenta mucha autoridad, mucho respeto y mucha reverencia. No es cualquier título ese. El término Señor se usa como expresión de respeto que confiere a quien se le aplica cierta potestad o autoridad. O sea, a quien nosotros le decimos Señor es a alguien que tiene cierta potestad o cierta autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Eso es, ese punto de partida es importante. No le decimos Señor a cualquiera, le decimos Señor a alguien que es mayor, ¿verdad? Entonces el hecho de ser mayor lo pone en una posición de respeto, ¿verdad? Yo tengo que respetarlo porque es mayor que yo, etc. Un jefe, sí Señor. En la milicia, un superior militar, sí Señor, no Señor. Porque eso le confiere una potestad o una autoridad a quien le estamos diciendo así. Etimológicamente, o sea, la raíz de Señor tiene varias corrientes de origen, o sea, ¿de dónde viene la palabra en realidad? La palabra Señor. Señor es en castellano, ¿verdad? Lord en inglés y hay otras expresiones. Dice sánscrito, es un idioma antiguo, dice, en sánscrito la palabra es sanas, que significa viejo. Del griego enos, que significa antiguo. Del latín senior o senex, comparativo de senex, que significa anciano. Por eso es que una persona cuando está muy mayor y ya se le fue el avión, le decimos senil, ¿verdad? De ahí viene. Domin, sánscrito, dam, que significa vencer, autoridad, poder. Del latín dominus, que significa Señor. Por eso cuando nosotros le decimos don a alguien, es por dom. Le decimos don con N, pero es por dom con M, que es la abreviatura de dominus. Y dominus es Señor. Por eso el día de hoy se llama domingo, porque viene del latín Dominus Dei, día del Señor. Para los judíos, el Shabbat era el día dedicado al Señor, ¿verdad? 7º día de la semana,
era el día que ellos, es todavía hasta el día de hoy, para los judíos practicantes, es el día dedicado al Señor, es el Shabbat, es el día de reposo, el día de descanso, el día de estar en la presencia del Señor. ¿Okay? Para nosotros, los gentiles, los goyim, viene como una derivación de el día que dedicaba la iglesia a celebrarle al Señor, porque como la mayoría eran judíos, la iglesia primitiva, la base de la iglesia primitiva eran judíos, entonces ellos celebraban el Shabbat. O sea, ellos no habían dejado de ser judíos. Esto es muy importante. Todavía pensaban como judíos, todavía se comportaban como judíos, se observaban todavía las reglas de su judaísmo. Sobre la marcha fueron aprendiendo que la ley no era que la ley solo servía como un estatuto para que usted entendiera su maldad y su pecado, y que había un pacto superior, ¿verdad? El pacto de la gracia. Entonces ellos iban, vea usted qué curioso, muchos de los miembros de la iglesia del Señor iban el Shabbat, o sea, observaban el Shabbat, iban a la sinagoga en Shabbat, que era lo que había que hacer, y el domingo, que era el día siguiente, que era el primer día de la semana, ellos celebraban en las casas un culto al Señor, a Jesús. Y entonces en esos cultos en las casas partían el pan, tomaban de la copa, o sea, celebraban la cena del Señor una vez por semana, el primer día de la semana. Entonces hay gente que es demasiado papista, digo yo, demasiado así, religiosa, recalcitrante, ¿verdad? Que dice, la iglesia católica tuvo la culpa de que ahora el día del Señor no sea el sábado, sino el domingo. No fue la iglesia católica. Fue la iglesia cristiana. La iglesia primitiva del Señor fue la que celebraba el primer día de la semana. Le celebraba al Señor después del día anterior haber celebrado el Shabbat. ¿Ya entendieron? Entonces no la iglesia católica. Para que ustedes se lo quiten de la cabeza. Además, el principio del Señor dice, 6 días trabajarás y el 7º descansarás. De lunes a sábado en nuestro calendario gregoriano, ¿cuántos días hay? 6, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 6 días. ¿Cuál es el 7º? Yo sí le voy a insistir en algo, hermano, hermana, y lo voy a hacer con todo respeto, conforme a sus posibilidades. Salve el domingo para el Señor. Déjelo fuera. Yo durante muchísimos años trabajé de lunes a lunes. Ahí está mi esposa que no me deja mentir. Porque tenía un rol de trabajo bastante serio y cuando me tocaba ir a desmontar promociones había que hacerlo generalmente un domingo. Y un buen día yo no me sentía cómodo. Un buen día hablo con la gerente de mercadeo de mi cliente principal allá en zona norte y le digo, mira, Carol, no te voy a volver a trabajar un domingo. ¿Está bien? Si vos querés, yo con el mayor gusto del mundo, el sábado te desmonto todo el material promocional, te quito toda la promoción para que ya no haya nada, pero así sea a las 10 u 11 de la noche, no tengo ningún problema, pero el domingo no. No vuelvo a desmontar un domingo. ¿Está bien? Se me quedó viendo y me dice, tranquilo Luisito, no hay ningún problema. Y yo, afanado porque tenía que ser el domingo, el día. No. Dios te va, si esa es la intención, si ese es el deseo de tu corazón, Dios te va a dejar libre ese día. Si es el deseo de tu corazón. Ahora, si no es el deseo de tu corazón, entonces seguí lo que tu corazón te indique. ¿Okay? Pero si es el deseo de tu corazón, Dios te va a dar el trabajo que necesitas para que le puedas dejar el domingo a Él. Para que el domingo no hagas actividad porque el Señor, la ley no está vigente para nosotros, no necesariamente, pero Él todavía quiere que usted descanse. Él todavía quiere que haya un día de descanso en su vida. Respete ese día de descanso. 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Amén. Bien, seguimos.
Cabe señalar que en la tradición judía el nombrar a Dios se considera una violación al mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Pues ellos consideran que siendo tan digno el nombre de Dios no merecía ser nombrado por el humano, inferior y pecador. Por lo tanto lo sustituyeron por Adonai, que significa Señor. Sin embargo, siempre comenzando a escribirlo en mayúscula por una cuestión de dignidad especial. Hermanos, Dios, 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 nunca se escribe en minúscula. Nunca. Métaselo en la cabeza, nunca. Cuando usted está hablando de Dios, 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 ¿verdad? Siempre se escribe la primera letra con mayúscula. Porque el Dios, todas las letras en minúsculas, cualquier Dios. ¿Ok? Un Dios, any Dios. Pero Dios, Dios, se escribe con mayúscula. La primera letra siempre con mayúscula. Como un nombre propio, exactamente. Gracias, Alisa. Entonces, para los judíos, cuando Moisés le dice al Señor, y bueno, y si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? O sea, ¿cómo te llamas? Decime, yo soy el que soy. Diles que yo soy te envió. Yod-Heim, Bat-Heim. Y-H-W-H, que es lo que comúnmente se le conoce como el tetragramatón. YHWH, esas 4 letras significan yo soy el que soy, o la forma en que Dios se lo dijo a Moisés. ¿Cuál exactamente es la forma en que Dios se lo dijo a Moisés? No se conoce, no se sabe. Porque el alfabeto, el alefato hebreo no tiene vocales, solo consonantes. Es un idioma, es un idioma sin vocales. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber qué sigue después de la Y, qué sigue después de la H, qué sigue después de la W y después de la otra H? No sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque los judíos se tomaron muy a pecho este mandato de los 10 mandamientos que dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios de manera indigna o en vano. Entonces a ellos les pareció que el simple hecho de que alguien inferior lo nombrara, o sea, usara el nombre de Dios, ya era tratarlo de manera ligera o irrespetuosa. Entonces eliminaron el nombre de Dios, eliminaron la forma en que se pronunciaba, en que se escribía, el tetragramatón de todos los escritos hebreos, de todos. Y en lugar de poner el tetragramatón, en lugar de poner el nombre de Dios, le pusieron Adonai, que Adonai significa Señor. Entonces, así es el Eterno, Adonai, Hashem. Tiene muchas formas de llamarle, pero cuando se refieren con respeto a Dios es Adonai. ¿Ok? Entonces, por eso es que el nombre desaparece. Hay muchos defensores en este momento que defienden el tema del nombre de Dios. Y mucha gente dice que el nombre de Dios en español es Jehová. Eduviges, ¿cómo se llama usted en Italia? Ajá. Melanie, ¿cómo se llama usted en Afganistán? Melanie. Fátima, ¿cómo se llama usted en Egipto? Fátima. ¿Por qué? Porque los nombres propios no tienen traducción. ¿Ok? Los nombres propios no tienen traducción. O sea, no es que usted lo puede pronunciar por dificultad, de verdad, Fátima, no sé, o sea, porque no puede decir el Fátima bien, ¿verdad? No es latín, Fátima. O Erobiges, no sé, algo así. ¿Ok? Erobiges. ¿Ok? Pero ¿cómo se llama Eduviges y cómo se llama Fátima? ¿Cómo se llama Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? El que Él dio originalmente, ese era el nombre. ¿Ok? ¿Tiene traducción? No, no tiene traducción. No la tiene. Entonces, la gente dice en inglés Jehová, en español Jehová,
¿Tiene traducción? No, no la tiene. El nombre de Dios son esas 4 letras, nada más. En cualquier parte del universo, Dios se llama así. ¿Ok? Pero como los hebreos, como los judíos interpretaron que era un irrespeto escribirlo, no lo registraron. Y la tradición judía era una tradición oral. Ellos se comunicaban de generación en generación cómo eran las cosas, se contaban la historia hasta que empezaron a escribirla. Entonces, como dejaron de pronunciar el nombre antes de empezar a escribirla, el nombre se perdió. Lo único que quedó fueron las 4 letras, YHWH. ¿Qué vocal va después de cada una de esas letras? No lo sabe nadie, literalmente nadie. Entonces hay aproximaciones de cómo eventualmente pudiera ser el nombre, ¿ok? Se supone que el nombre de Dios es algo como Yahweh. Algunos dicen Yahvé, otros, ¿ok? Pero es algo como Yahweh. No, ese es el de Jesús, el de Dios, el del Padre. Yahweh, ¿ok? Hay una serie de historias muy lindas con respecto a eso y no nos vamos a detener porque necesitamos avanzar. Pero sí entienden esa parte. No se puede saber cuál es el nombre exactamente, cuál es la pronunciación de esas 4 letras, nadie lo sabe. Todos son conjeturas. Entonces nadie puede defender o decir, no, es que el nombre de Dios es este y este es el que se tiene que usar. ¿Cómo se llamaba su papá, Edu? Se llamaba Irving. ¿Perdón? Irving. ¿Cómo se llamaba su papá, Eli? Mateo. Mateo. ¿Su papá? Marcos. ¿Cuántas veces ha llamado usted por su nombre a su papá? No acostumbramos llamar por el nombre. Si tiene un nombre, sí, claro, pero no le decimos así, ¿eh? Usted llama a su papá y le dice, Marcos, paso por la casa. No, papi, papá, ¿verdad? Ok. Entonces, son cosas que nosotros necesitamos entender. ¿Por qué? Porque hay una familiaridad relacionada con la posición de esa persona en nuestra vida. ¿Cuántos papás tuvo usted, Angélica? ¿Solo uno? Ahora tiene, bueno, siempre ha tenido 2 en realidad. El Padre Eterno y su papá en esta tierra. ¿Ok? ¿A cuánto le decía usted papá? Solamente. Ya si usted quiere decirle papi al marido, ya eso es una historia diferente, estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Ok, ya eso es en otro plano, en otro ambiente, ya eso es otra cosa, ¿ok? Pero papá es papá, ¿ok? Y papacito, ya eso es otra historia. Pero cuando yo le digo papá, es mi papá, ¿ok? Y de cariño le digo papi. Pero cuando yo digo papá, es papá. ¿Correcto? Y no solemos usar el nombre propio. Le decimos papá, o le decimos pa, o le decimos papi. Bien. La interpretación que cambió el nombre es un poco lo que estábamos hablando ahora. ¿De dónde viene esto? De Éxodo 27. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y aquellos entraron en pánico. Dijeron, si nosotros decimos el nombre de Dios, o sea, Dios no nos va a tomar por inocentes, nos va a castigar por hacer eso. Y entonces dijeron, que tenemos que quitarlo. Y lo cambiaron por Adonai. Cabe señalar que en la tradición judía el nombrar a Dios se considera una violación. ¿Ok? Bueno, ya lo vimos en el párrafo anterior. Durante el siglo II o el siglo III de la era cristiana, los escribas judíos sustituyeron el nombre divino Jehová. ¿Ve? Esta es una interpretación en castellano, ¿verdad? Que Jehová. Por las palabras Kyrios. Kyrios. Kyrios es en griego y Kyrios significa Señor. O Theos, que significa Dios. ¿Ok? Cuando decimos teología, estamos hablando de la ciencia que estudia a Dios. Esa es la raíz etimológica. Teo. Theos es Dios. En las copias de la Septuaginta griega, ¿recuerdan qué era la Septuaginta?
Ustedes saben eso, ustedes sí se la saben. ¿Qué era la Septuaginta? Eli. Se le fue. ¿Alguien recuerda qué era la Septuaginta? ¿Ah? No. Septuaginta o versión de los 70s. A ver si con esto se acuerdan. ¿Ah? Ok. Vamos a tener que hacer un repaso de los orígenes de la Biblia porque ya no es que lo vimos hace mucho tiempo. La Septuaginta era una traducción que pidió ay Dios, no me acuerdo si era un emperador ok, porque quería que la Biblia estuviera traducida al griego para poder ponerla en la biblioteca de Alejandría, que era la biblioteca más grande del mundo, donde estaba toda la información del mundo antiguo hasta ese momento. Entonces, pidió que se hiciera una traducción del hebreo al griego y se pudiera registrar o se pudiera guardar ahí. Entonces, la historia dice que contrataron 70 escribas hebreos para que completaran el trabajo, para que hicieran una traducción del hebreo al griego. Esa traducción se llamó la Septuaginta, Septuaginta de la raíz de sep, 7, porque eran 70 escribas, o la versión de los 70s. ¿Ok? Entonces, esa es la razón, eso ya lo habíamos visto. Dice una traducción de las escrituras hebreas. La Vulgata latina siguió ese mismo criterio, al igual que las primeras versiones castellanas. ¿Qué era la Vulgata latina? La Vulgata latina fue una versión que se hizo al latín. Esa versión que se hizo al latín se tomó de la Septuaginta. Entonces agarraron, primero la Biblia fue escrita originalmente en hebreo y arameo, ¿verdad? Entonces tomaron estos 70 escribas, la tradujeron al griego, ¿ok? Y para hacer una traducción al latín, tomaron la Septuaginta, o sea, la versión griega, y la tradujeron al latín. Entonces, la Vulgata latina es una traducción de la Biblia en lenguaje, en idioma latín, ¿ok? Seguimos. Algunas traducciones basadas en la Vulgata, como la CIO, etcétera, e incluso algunas versiones contemporáneas. La única de todas ellas que indica de manera uniforme dónde se ha reemplazado el tetragramatón, las letras. ¿Cuáles son las letras del tetragramatón? ¿No los que se las saben? Las 4 letras. Tetra significa 4. Cuando usted ve un empaque Tetra Brick, ese empaque Tetra Brick tiene 4 capas. Por eso se llama tetra. Entonces el tetragramatón es tetra 4, gramatón letras. Tetragramatón, 4 letras. ¿Cuáles son las 4 letras que componen el tetragramatón o el nombre de Dios originalmente? Lo dije hace un momento. Ajá. YH, WH. YHWH. Esas son las 4 letras que componen el tetragramatón que representa el nombre de Dios. ¿Ok? En hebreo, Yod Heim Bat Heim. Seguimos. La única versión, ojo, la única versión de todas que indica de manera uniforme dónde estaba originalmente el tetragramatón que fue reemplazado por el nombre divino por Adonai o Señor, es la Biblia de las Américas, que lo sustituye por Dios o por Señor. Es la Biblia que nosotros usamos normalmente. Es una de las razones por las que me gusta la Biblia, la versión Biblia de las Américas, porque las otras versiones le ponen otro término, ¿verdad? Pero la Biblia de las Américas le indica a usted dónde estaba originalmente el nombre de Dios. Dígame. Entonces, digamos, si nosotros leemos, digamos, en la Biblia, cualquier versión, Jehová, estamos haciendo mal. A ver, es una interpretación. Ok. Algo leí en un libro de los, bueno, no
Ajá. Pero los masones Uf. fueron los que interpretaron esas 4 letras. Ajá. Eso es lo que yo Ok. digamos, leí. Desde esa vez digo yo, no, esto me parece raro. Entonces yo lo había oído. Qué bueno que le pareció raro. Sí, lo había oído a usted que decía, no digamos Jehová, yo no voy a volver a usar el nombre de Jehová, voy a decir Yahweh o Yahvé. Pero yo casi siempre, cuando dice Señor. Jehová, yo leo Señor. O el Señor de los ejércitos. Ajá. El Rey de los Correcto. ejércitos. Y trato de quitar, digamos, de eso Jehová, porque ya eso como Ya no se siente cómoda. Yo no sé qué quiere decir la palabra masones, si son los que no creen en todo lo que es. Lo busqué en el diccionario y no lo encontré, entonces digo yo, no, esto me parece mal, como digamos así, porque en donde estaban era donde en lo que eran dioses falsos. Ok, los masones, así rápidamente para avanzar, para explicarle qué son los masones. Los masones son una secta, ¿verdad? Es una secta de iluminación. O sea, es gente que van por la mayoría de los estos que nosotros llamamos o denominamos Illuminatis son masones. Es una secta oculta. ¿Ok? Todos sus rituales y todas sus dinámicas son muy herméticas, muy cerradas, muy propias de la comunidad masónica. ¿Ok? Los masones han estado presentes por siglos en la historia. Y muchas de las grandes figuras del mundo, de la historia, han sido masones. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con esos huilas. De verdad. No son... no pinta bien tanto ocultismo y tanto secretismo y tanta cosa, ¿verdad? Juan Diego Castro es masón. Sí saben quién es Juan Diego Castro, ¿verdad? Él es masón. No solamente es masón, ha sido presidente de la logia masónica varias veces en Costa Rica. ¿Oh? No pareciera, es que vea, si nosotros juzgamos, si nosotros nos vamos a lo que el Señor dijo, tenemos que ser muy claros en esto. El Señor dijo, el que no está conmigo está en mi contra, y el que no recoge conmigo desparrama. En la espiritualidad cristiana no hay términos medios, no es medio sí, medio no, es o no. Aquí no hay grises. ¿Ok? Entonces, si los rituales y si sus creencias y la forma en que hacen las cosas tiene algunas dinámicas ahí un poco oscuras, un poco sombrías, hay que tener cuidado con eso porque probablemente no pertenezca a la luz. ¿Ok? Ahora, hermanos, todo lo que existe funciona bajo la autoridad de Dios. O sea, nosotros no podemos creer que el diablo funciona por su cuenta y hace lo que le da la gana. El diablo no puede hacer lo que le da la gana. Todo lo que Satanás y todo lo que las tinieblas ejecutan lo hacen bajo autorización de Dios. Todo. Así que si los masones han influenciado tanto en la sociedad durante tantos siglos, ha sido bajo dirección o bajo autorización de Dios también. ¿Verdad? O sea, nosotros tenemos que entender que no hay absolutamente nada que escape a la autoridad del Señor. Nada escapa. O sea, a Dios usted no le puede meter un gol, decía el hermano Oscar, el hijo de la hermana Lucía. Usted no le puede meter un gol y tiene toda la razón. No hay forma de meterle un gol a Dios. No hay manera. Pero no son creyentes, digamos, no son creyentes. Muchos de ellos sí, muchos de ellos declaran creer en Dios. ¿Ok? Lo identifican como una autoridad superior, como una divinidad, etcétera. O sea, se puede confundir, ¿verdad? Porque hablan mucho de Dios. Usted ha oído a Juan Diego Castro hablar mucho de Dios, ¿verdad? Del Ser Supremo, etcétera. Pero su visión es otra. ¿Ok? Estamos. Seguimos, hermanos. Entonces, entendiendo esto de Señor, ¿verdad? Adonai, para reemplazar el nombre original de Dios. Kyrios, en griego, para identificar a este Señor. Hay muchos señores, la Biblia dice, porque hay muchos dioses y hay muchos señores, por eso nosotros Dios no lo podemos escribir en minúscula, porque si usted escribe Dios en minúscula es como si fuera cualquier Dios
y el de nosotros no es cualquier Dios. Entonces por eso escribimos, como dijo Alisa, como si fuera un nombre propio, la primera letra en mayúscula, porque hay muchos señores también. Por eso el tema al principio decía, al que nosotros llamamos el Señor, no solo Señor, no es el Señor, ¿ok? Significa que hay muchos, pero ese es el Señor, no uno de los del montón, no, el Señor. Pero hay muchos señores y vamos a analizar uno muy diferente, Baal. En el alfabeto hebreo, Baal es Ben Ayin Lamed, B-A-L, Ben Ayin Lamed. ¿Y qué significa? Es una palabra semítica, o sea, de origen judío, que significa el Señor, el Maestro, el Amo, el Guardián, el Marido. No le vaya a decir a su marido mi Baal, ¿verdad? Dios guarde. Por favor, no, ¿verdad? Porfa, no lleguemos hasta ahí. Que se convirtió en una designación común para el gran dios del clima de los semitas orientales. O sea, ¿por qué? Porque había, recuerden ustedes, hebreos que eran idólatras, o sea, que habían dejado a Yahweh y se habían ido detrás de Baal, ¿ok? Ellos adoraban a Baal. Baal era el dios del clima. ¿Por qué adoraban a Baal? Porque ellos dependían de la tierra. Ellos dependían de lo que sembraban, de las cosechas, del clima, de que hubiera suficiente agua, etc. Entonces ellos necesitaban conectarse con alguien que tuviera control sobre eso, porque si la cosa no iba bien, si la cosecha no funcionaba, se morían de hambre o la pasaban mal. Entonces empiezan a adorar a Baal, empiezan a seguir a Baal, porque Baal se convierte en esa figura que controla el clima. Y ellos necesitaban estar bien con ese que controlaba el clima para que la cosecha fuera buena. Baal, o también conocido como Baal, es el primero de los 7 reyes del infierno, mencionado muchas veces en el Antiguo Testamento, confiriéndole a su nombre el significado de maestro o propietario, el dueño. Algunos autores mencionan a Baal como un duque que posee 66 legiones de demonios bajo su mando. Y durante el periodo de puritanismo en Inglaterra en el siglo XVI, se comparaba a Baal con el mismo Satanás. O se decía que era su asistente personal, o sea, el asistente personal de Satanás. Baal fue un ángel de antaño, probablemente un querubín, compañero de Lucifer, que le siguió en su caída tras haber intentado conquistar el cielo, convirtiéndose así en un demonio, pero no cualquier demonio, ¿ok? Entonces en la antigüedad existían muchos Baales, Baal de aquí, Baal de allá. Baal significaba Señor. Es el primer significado de esta palabra ahí en lo que tenemos. Señor, dice, es una palabra semítica que significa el Señor. Entonces había muchos señores. En cada región había un Baal, en cada región había un señor, digamos, una autoridad espiritual que dominaba. ¿Ok? Baal era representado como un joven guerrero, pero también como un toro joven, un becerro. Ya entendió por qué los hebreos cuando salen de Egipto le piden a Aarón que haga un dios que vaya delante de ellos. ¿Y qué es lo que hace Aarón? Un becerro, un Baal. ¿Ya entendieron? Hicieron una imagen de Baal, una imagen de ese que dice que era el propietario, el duque que poseía 66 legiones, o sea, hicieron una figura de el asistente personal de Satanás. O sea, usted se puede imaginar cómo no se va a enojar el Señor. Obvio, está furioso. ¿Ah? Está furioso con toda la razón. O sea, me tienen a mí y me cambian por eso. Baal, dice, era representado como un becerro. La consorte de Baal en Ugarit, que era una región desaparecida de Oriente, era la diosa Astarte, o Anat, o Astarot. Jueces capítulo 2, versículo 13 dice, y dejaron al Señor, y sirvieron a Baal y a Astarot, o sea, a Baal y a la doña del hombre.
Cuidado con la idolatría, hermanos, cuidado con la idolatría, cuidado con la idolatría. Yo digo que el carnaval, que me quede claro, Ajá. es una copia, digamos, porque dice que el carnaval es carne a Baal, entonces es como un rito parecido a lo que se hacía, digamos, porque se ven muchas cosas y es como un baile y como una fiesta a Baal. Ok, las fiestas, la palabra carnaval se conecta de alguna u otra forma a nivel etimológico con este dios. Pero hay algo interesante con respecto a, recordemos que era el dios del clima, o sea, era el que bendecía las cosechas, el que hacía que la tierra prosperara y diera fruto y hubiera lluvia y etcétera, ¿verdad? Entonces había una fiesta que era la fiesta de la cosecha. Entonces en la fiesta de la cosecha se tomaban los mejores frutos de la tierra y se le ofrecían como ofrenda a Baal. Entre otras cosas también se le ofrecían sacrificios de animales y de personas. Y era una celebración muy colorida y era un relajo, literalmente. ¿Por qué? Porque parte del rito de adoración a Baal era las orgías y las relaciones sexuales desenfrenadas, porque tenía que ver con la fertilidad, ¿verdad? O sea, ese sexo desenfrenado, esa orgía desenfrenada tenía que ver con la fertilidad, o sea, había un hervor de ¿cómo se llama?, de elementos relacionados con la fertilidad. Entonces se armaban unas orgías ya se puede imaginar, ¿verdad?, de los diablos. Entonces el tema del carnaval en Brasil tiene mucha conexión con eso, ¿verdad? Porque lo que ustedes ven de los carnavales de Brasil no es lo que pasa en los carnavales de Brasil. O sea, la gente en los carnavales de Brasil tiene sexo a plena luz del día, en media calle, sin ningún pudor de nada. ¿Ok? En fin. Ahora, ese Señor al que nosotros reconocemos, al que nosotros respetamos, a quien llamamos el Señor, tuvo la cortesía de venir a mezclarse entre nosotros, a estar con nosotros, a morar, a residir con nosotros, a habitar con nosotros, a sufrir por nosotros. Mateo capítulo 1, versículos 23 y 24 dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Sí? Dice aquí Jesús en hebreo, o Yeshua, como el canto de adoración que cantamos ahora, es Josué, es lo mismo que Josué. ¿Qué significa? Yahweh salva. En el siglo V antes de Cristo el nombre se acortó a Yeshua. No era Yehoshua, sino Yeshua. De donde viene el griego Jesús, transcrito en latín Jesús, el Jesús que nosotros conocemos hoy, con terminación US de normativo singular, y de ahí sale nuestro Jesús, que es Dios salva. ¿Ok? ¿Cómo se llama el Hijo de Dios? ¿O cómo se llamó el Hijo de Dios en la tierra? Nosotros le decimos Jesús, por traducción en nuestra latitud, en castellano, pero su nombre es Yeshua, como el de Eduviges es Eduviges en cualquier parte del mundo. Entonces él se llamó en esta tierra Yeshua. Ahora, sonaría raro que nosotros en lugar de Jesús le llamemos Yeshua, sí, seguramente, nos vamos a ver como judaizantes o una cosa así. Pero para que ustedes sepan, el nombre real del Hijo de Dios es Yeshua, ¿ok? Jesús es una traducción o es una interpretación al castellano, ¿ok? ¿Significa que si usted dice Jesús, entonces Él no lo escucha? No, Él lo escucha. Él lo escucha, porque Él sabe que su corazón le pertenece a Él, y usted no lo dice desde aquí, lo dice desde aquí. Amén. El diccionario Strong, que es un diccionario muy famoso de terminología bíblica, en el apartado H 7121 dice:
esta palabra hebrea que se traduce como pondrá o llamará, en el pasaje primero de Mateo 1:23 dice, y llamarás su nombre, se lee kará, en hebreo se lee kará. Proviene de una raíz primaria que es llamar para afuera, o sea, atraerlo, ¿verdad? Como cuando yo digo, Angélica, venga. Sigue diciendo acá, propiamente llamar por nombre, pero usada en una variedad de aplicaciones, como aclamar, como anunciar, como celebrar, clamar, contar, convidado, convidar, convocar, decir, dictar, encuentro, gritar, grito, intimar, invitar, invocar, leer, llamar, llevar, nombrar, nombre, pedir, perpetuar, predicar, pregonar, presencia, proclamar, profetizar, promulgar, publicar, renombre, traer o dar voces. Entonces, cuando dice en Mateo 1, 23 y 24, llamará su nombre Emanuel, no significa necesariamente que tenía que ponérsele Emanuel y le pusieron Yeshua y entonces desobedecieron. Porque Emanuel significa Dios con nosotros. ¿Ok? Y Yeshua significa Dios salva. Entonces, el Dios que salva estuvo con nosotros. Cuando estuvo en la tierra físicamente estuvo con nosotros y sigue con nosotros porque dice, y yo estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del mundo. Él vino y nunca se fue. Su presencia sigue en nosotros, sigue en medio de nosotros. Amén. Entonces, no hay realmente un conflicto entre lo que se le dice a José y a María, o a José en este caso específico, que tiene que ponerle Emanuel, porque lo que estaba indicando la palabra, esta palabra cara, era, se le va a reconocer, se le va a proclamar, se le va a declarar como Dios con nosotros. Entonces no necesariamente era que tenía que llamarse Emanuel y estos jupones le pusieron de otra forma. ¿Ok? Para que entendamos esa, porque yo creo que todos hemos tenido esa inquietud en algún momento. ¿Por qué dice la Biblia que había que ponerle Emanuel y le pusieron Jesús o le pusieron Yeshua? Porque no se trataba de, tenía que escribirse exactamente así, no, es que tenía que declararse así, como Dios con nosotros. Y eso sí, no falló, ¿verdad? Dice amén, ¿está claro? Bien. El peso del título Señor, porque no es cualquier título, es un título supremo, tiene un peso de gloria. El título Señor tiene un peso de gloria. Señor, el segundo título utilizado con mayor frecuencia para referirse a Jesús en el Nuevo Testamento es el título Señor. ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primer título que se usó para referirse a Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Cómo le llamaban todos? Exactamente. Maestro. El primer título que se usó para llamar a Jesús, tanto por sus discípulos como por los de afuera, fue maestro o rabí. Porque rabí significa maestro. Entonces, cuando usted ve que en la Biblia dice rabí, rabí es maestro. A veces lo usan, no, sí, en hebreo, correcto, sí. Rabí es maestro. Entonces, el primer título, el que más se usó para mencionar a Jesús o para referirse a Jesús, no solo por sus discípulos, sino por toda la gente, las multitudes y todo, era rabí. ¿Ok? El segundo fue Señor. Dice, este título es de suprema importancia para entender el retrato que nos hace el Nuevo Testamento sobre Jesús. O sea, el título Señor es muy importante. El término Señor es utilizado de tres maneras distintas en el Nuevo Testamento. La primera de ellas es una costumbre cordial y amable de dirigirse a alguien. ¿Ok? Una manera respetuosa, digamos, cordial, amable, gentil de decirle. La que usamos cuando anteponemos la palabra Señor al apellido de alguien, señor Jerry Solórzano, por ejemplo. El segundo uso se refiere al dueño de un esclavo o señor.
En este caso se aplica a Jesús en un sentido figurativo. Él es nuestro Señor y nosotros sus esclavos. Hermano, nunca se sienta mal, nunca se sienta menos, nunca se sienta humillado u ofendido por considerarse esclavo de Cristo. Ustedes conocen mi camioneta, ¿verdad? Mi pick-up. Ustedes han visto unas letras raras que tiene pintadas en la tapa y en la parte de atrás. Esas letras están escritas en griego y dice doulos Christos, que significa esclavo de Cristo. Un día me alcanzó un tipo en una motocicleta, una moto de esas grandes pandilleras, me alcanzó, se me paró a la par. ¡Ey! Me dice yo, sí. ¿Qué son esas letras? Me dice, que andas ahí, me dice, hace rato estoy tratando de interpretar qué es lo que dice y no sé qué es lo que dice. Y le digo yo, es griego. Ah, con razón. ¿Y qué dice? Esclavo de Cristo. Ah, ok, pura vida, me dice. Hasta para testificar sirvió. ¿Ok? No se sienta mal. Porque Pablo dijo, Pablo, esclavo de Cristo. Así empieza la carta a los Romanos. Romanos 1:1 dice, Pablo, esclavo de Jesucristo. Lo dice clarito. A él no le ofendía que le llamaran esclavo del Señor. Usted no tiene por qué ofenderse de sentirse esclavo del Señor, porque uno es esclavo de aquel que pagó por uno, ¿sí o no? ¿Jesús pagó por usted o no? Pagó con su propia sangre por usted. Así que, de alguna u otra forma, nosotros somos esclavos del Señor. Amén. Y no es en términos ofensivos, es en términos de protección. Porque había amos muy malos que maltrataban, que explotaban y dañaban a los esclavos, y había amos muy buenos que protegían, que cuidaban, que mantenían bien a sus esclavos. Ese es el de nosotros. Amén. Seguimos. En el primer siglo los emperadores romanos exigían un juramento de lealtad de parte de sus sujetos, quienes debían confesar, según la fórmula, César es el Señor. Caesar et Domini. Caesar, César, en latín, et Domini. César es el Señor. Los cristianos sufrieron el martirio por negarse a cumplir esta orden. En su lugar proclamaban el primero de los credos cristianos: Jesús es el Señor, no César. Nunca estuvieron dispuestos, murieron por no declarar lo que el emperador quería, que Caesar et Domini. Ellos no, ellos decían no. Yeshua et Domini. César no es el Señor, Jesús es el Señor. Y por eso morían. Llamar a Jesús Señor era una postura radical desde el punto de vista de los romanos, pero también lo era desde una perspectiva judía, ya que el título dado a Dios mismo era el título dado a Dios mismo en el Antiguo Testamento. Entonces, decir que Jesús era el Señor era decir, Jesús es Dios. Y era sumamente atrevido en la cultura judía decirle a un judío que a un hombre era Dios. Porque el problema con Jesús no era que fuera el Hijo de Dios, era que Él se ponía al mismo nivel de Dios. Que su posición, que su declaración de presencia era Dios mismo en la tierra. Y los cristianos del primer siglo lo tenían muy claro. César no es el Señor, Jesús es el Señor. Amén. Dígalo. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Porque Él es el Señor de su iglesia. Amén.
Él es el Señor de su iglesia. En el Nuevo Testamento escrito originalmente en griego se usa el término Kyrios, ya hablamos de esta palabra, que representa la misma palabra Señor. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se aplica no solo a Yahvé, no solo a Yahweh, sino a Jesucristo, indicando que es Señor con dominio total de la historia y de la iglesia. El término Kyrios es un adjetivo que significa la posesión de poder o autoridad, aunque también se utiliza como sustantivo. Entonces, en el Nuevo Testamento para la iglesia, Kyrios era el Padre y Kyrios era el Hijo, en igualdad. Y esa era la ofensa más grande que se le podía hacer a los judíos. Porque a los judíos, la religión judía enseña, Jehová tu Dios, uno es. ¿Cómo es que es uno y este dice que es Dios? ¿Entienden? Avanzamos. Hechos 2:36 dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fue Dios el que lo nombró ahí, fue Dios el que lo puso ahí. En la antigua Roma, cuya escritura era el latín, se usaba la forma Domini, que significa Señor. Que de ahí viene el nombre del séptimo día de la semana, el día domingo, Deis Dominus o Día del Señor. Según nuestro calendario gregoriano, según la iglesia cristiana primitiva, se convierte en el día de la celebración cultica para el Señor Jesucristo, el cual es adoptado e instaurado posteriormente por la iglesia católica. ¿Se dan cuenta? No fue la iglesia la que lo estableció, fue la iglesia cristiana, no fue la iglesia católica, perdón, fue la iglesia cristiana. Ellos fueron los que empezaron a celebrar el primer día de la semana, el Día del Señor, y después la iglesia católica lo adoptó, pero fue la iglesia cristiana primitiva la que lo hizo en primera instancia. Y no es descabellado, pues aunque el judaísmo establecía el día séptimo, el sábado, como el día de reposo y adoración a Yahweh, para los cristianos primitivos era el primer día de la semana, o sea, el domingo. El día que se reunían para celebrar culto de adoración y alabanza en honor a Jesús, por estar inmediatamente después del Shabbat. Si lo aplicamos en la forma práctica en que se hace hoy en día, aún estamos apartando el séptimo día de nuestra semana para el culto del Señor. Fue lo que les dije ahora. Pero eso sí, guárdelo. Déjelo de descanso, déjelo de reposo y dedíqueselo a Dios. Amén. Porque es que no basta con llamarle Señor, hermanos, no basta con llamarle Señor. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3 dice, por tanto os hago saber que nadie, vamos a quedarnos aquí un momentito, rápidamente, ¿ok? No todo el que me dice, Señor, Señor, no todos, porque creemos que es suficiente, no es suficiente. Usted puede decirle papi con todo el cariño del mundo a su papá y vivir ofendiéndolo y avergonzándolo toda la vida. ¿Cierto? No indica nada. Y no le dice papá, no le dice papi con todo el cariño del mundo, sí, pero da media vuelta papi y hago lo que me da la gana. Y lo irrespeto y lo ofendo y lo avergüenzo. Entonces, ¿para qué? Mejor no me dijera papi. ¿Ok? Igual, no todo el que me dice Señor, Señor, porque en aquel día muchos me van a decir, Señor, pero Señor, yo, ¿te acordás que yo le llevaba comida a los indigentes, a los inmigrantes venezolanos? Les daba moneditas a los indigentes y a los borrachitos. Y fui a las cárceles a predicar tu palabra. Sí, pero no sé quién es usted, perdón, qué pena. No me acuerdo de usted. Las obras no van a funcionar. Señor, Señor, no es suficiente. Por eso es reconocerlo como Señor, no llamarle Señor solamente, sino reconocerlo como Señor. Pero ¿cómo es que nosotros podemos reconocer a Él, al Señor, como nuestro Señor? Así, 1 Corintios 12:3 que dice,
Por tanto os hago saber que nadie, ojo lo que dice esto, ponga mucha atención, nadie hablando por el Espíritu de Dios dice que Jesús es anatema. ¿Ok? Nadie dice que Jesús es anatema, o sea, nadie dice que Jesús es falso, mentira, engaño. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted va a decir Señor, Señor, como estos otros. Y el Señor va a decir, yo no sé quién es usted. Porque es necesario el Espíritu Santo. No lo estoy inventando yo, hermanos, no me lo inventé yo, aquí lo dice claramente. Nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, no importa cuántas veces diga Señor, Señor, no es lo que Él está esperando, porque no es el Espíritu el que lo está motivando en usted. Es el Espíritu el que le hace entender y reconocer que Él es el Señor. Dice amén. Cuidado con esto. Entonces, ¿Jesús es el Señor? ¿Jesús es el Señor? César no es el Señor. El mundo no es el Señor. El dinero no es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor desde ahora y para siempre. Amén. ¿Ok? Hemos terminado de esta manera, hermanos, la consideración para el día de hoy.